de alguna manera, de la parte de su ciclo destinado a explicar el crecimiento sexual del niño, hacia que nos abre las puertas luego para hablar de la educación, ya salvada esta primera cuestión. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, bienvenido. Buen día. Bueno, tomamos el caso de la sexualidad porque es muy importante dentro del conjunto de la vida afectiva de cada persona, por supuesto, no por reducir la persona a la sexualidad. Por eso, y como está hoy de moda la polémica de género, etcétera, explicamos que respetábamos a algunas personas que no tenían título, porque muchos descubrimientos en la historia de la humanidad han salido de personas que no tenían título, no eran científicos, por así decirlo. Y también tenemos que respetar el conjunto de la comunidad científica que ha elaborado respecto de este tema. Y bueno, el caso más evidente en psicología, como yo soy psicólogo de niños, cité a Freud, explicamos que Freud por ahí cometía un exceso en el sentido que le daba palabras, digamos, sexualidad infantil, por ejemplo, no es la sexualidad genital, él mismo lo dice después, pero tomado eso como sexualidad parece que fuera genital. Claro. No, Freud empleaba esas palabras con un sentido determinado que él después aclaraba. Lo mismo dijo respecto de la elección, por ejemplo, una palabra que aparenta ser que uno elige una posibilidad o elige otra. No es así. El inconsciente, es decir, la conciencia, lo dijimos bien claro, la conciencia de las personas en su juventud, en su adultez, elige algo que ya está elaborado por el inconsciente en la primera infancia, o sea, de 2 a 6 años es la época básica formadora de la sexualidad humana. Entonces Freud se dio cuenta de eso y lo dijo a su manera en el sentido del complejo de Edipo. Todavía hay psicólogos que no entienden lo que es el complejo de Edipo. Todavía hay psicólogos que se niegan a aceptar. Y si Freud no, es decir, Freud lo indicó, lo exploró, lo trabajó. Si no resolviéramos nuestro Edipo, nuestra vida sería muy distinta, nuestra vida afectiva incluso, ¿no? Y bueno, lo explicamos en la sexualidad diciendo que la primera elección objetal al sentido de que si el chico elige que su pareja va a ser masculina o su pareja va a ser femenina. Entonces se da de los 2 a los 6 años. Freud decía que ya un chico de 5 años, 6, ya cerraba su complejo de Edipo, y efectivamente ya la elección inconsciente fue tomada con la vivencia del chico, de la nena, respecto de sus padres o sus cuidadores. No es necesario estar enseñándole sexualidad en un pizarrón todos los días. Eso es inconsciente, es automático, y es la edad máxima en donde un trauma específico a esa elaboración puede engendrar efectos notorios después en la adolescencia. Lo dijimos bien claro. Entonces, ver un papá desnudo, que bañan a la nena y le tocan la cola con un jabón, es decir, encuentros ocasionales así no causan trauma, pero sí algo determinado, algo para lo cual el chico no está preparado para poder elaborar, eso sí puede engendrar un desvío de lo que él podría haber elegido en su juventud. Pero yo voy a dar un ejemplo. Ayer, por ejemplo, yo estaba con mi nietita. Evita tiene ya 3 años y estaba mirando dibujitos, una canción, no sé qué estaba, y de pronto se levantó. Yo estaba mirando televisión, pero estaba cerca de la pantalla en donde ella estaba mirando, y de pronto aparecen 2 mujeres adultas, bailando, cantando, besándose en la boca, pero no besándose en la boca, un beso como un cumpleaños, no, con intromisión de lengua, todo, y riéndose, riéndose como que todo estaba bien, todo, en un espacio que era para chicos. Entonces yo fui, le dije a la madre, digo, mirá, le digo, sí, dice, pasa eso, que a veces en internet, un espacio que lo que es para chicos, o que aparenta ser para chicos, por ahí te intercalan
una cuestión de esto. Yo no digo que ese beso vaya a desviar la nena de las enseñanzas de los padres, no lo digo, pero si cae en manos inescrupulosas, y etcétera, etcétera, ¿viste? Hay más posibilidades de afectar. Bueno, claro. Hoy, explicado todo eso, voy a hablar de algunas disciplinas que confirman lo que Freud dijo en 1900. Freud lo dijo en 1900, 1905, 1902 a esto, ¿no? Y yo no lo escucho, que se repita hoy, no lo escucho. Bueno, hoy disciplinas como la genética, la endocrinología y la etología están diciendo casi lo mismo que Freud explicó en 1900. Es decir, ¿qué quiero decir? Que la sexualidad humana se delimita en dos etapas, una temprana y otra posterior. Que la posterior adulta se basa en la primera, como decía Freud. Por ejemplo, en genética, y no voy a hablar de toda la genética, no vamos a hablar acá de toda la fisiología, toda la genética, porque es imposible. Pero sí vamos a tomar la palabra de un doctor, el doctor Albino, hoy está criticado por los grupos supuestamente progresistas. Albino se equivocó aparentemente en el uso del profiláctico, pero Albino dijo esto, lo cual nosotros vamos a constatar acá, que la homosexualidad, elegir una elección homosexual del mismo sexo en el adulto, que vos diste el caso del locutor, es un cuadro multicausal, exactamente, multicausal, quiere decir que tiene muchas causas. Bueno, una era lo que vimos de Freud. La genética, hay estudios de Pillar, doctor, que muestran los números de cómo se incrementa la posibilidad de hacer una elección homosexual en varones a través de los genes. Nos lo muestran. Yo los vi a los números de Pillar. Los números de Pillar no son significativos lo que dan. No los podemos pasar por alto diciendo no. Es decir, una palabra no cambia eso. Una palabra no cambia eso. Entonces, yo no digo que en todas las ocasiones, en todos los casos, pero hay una posibilidad mayor de que un varón salga con elección homosexual cuando un hermano en su familia también lo ha hecho. O sea, hay una elección homosexual a través de un gen. Los genes todos sabemos que son las partículas de ADN que van elaborando cada una de nuestras características, el color de ojos, con interacción con el medio ambiente. Bueno, Pillar lo muestra eso, Pillar lo muestra. Y es recesivo en las mujeres ese gen. O sea que en las mujeres se puede dar una elección heterosexual, pero en el varón la madre lo transmite y se elige del mismo sexo. O sea, la persona cuando es adulto, como vos dijiste del locutor, elige, no sabe por qué. A lo mejor el caso del que vos diste era o a lo mejor sufrió una violación o un abuso en su infancia, también podría ser. Pero lo importante es que está eligiendo algo que si en la primera etapa hubiese sido de otra forma, no hubiese elegido eso. ¿Se entiende? Es decir, que todo se refiere al primer inconsciente. Exacto, es decir, la primera etapa, ya sea en genes, ya sea en fisiología o en experiencia, es la que define. En general, siempre hay alguna excepción, ¿no? Bueno, después en fisiología, el doctor Ileano, otro especialista en endocrinología, nos dice que la elección, digamos, homosexual, tanto mujeres como varones, él ha advertido que en el embarazo hay un exceso de hormonas por parte de la madre que está gestando. Y eso va a determinar que después, cuando el chico sea adulto, grande, elija o tenga una elección homosexual, del mismo sexo que él, biológico, ¿no es cierto? Bueno. Y también hay estudios hechos por la doctora, una mujer, no podemos darle duda porque es una mujer, porque podría decir, bueno, estos estudios están hechos por varones, en fin, es una mujer, la doctora Brizendine, en donde estudia el cerebro del varón y el cerebro de la mujer, y ahí llega a conclusiones parecidas a las que nosotros estamos refiriendo,
de las elecciones previas o la conformación fisiológica previa, cuando uno es chico, cuando va creciendo, y después en la elección sexual final. Estos dos aspectos a los cuales yo me acabo de referir, la genética y la endocrinología, no son traumáticos porque el sujeto no sufre ningún trauma. Nadie nota nada. Ahora, ¿se puede tomar la elección sexual como un trauma? En todo caso la elección sexual proviene de ahí. Por eso, hay variación en el aspecto genético y fisiológico y cambia la elección sexual futura, ¿no es cierto? Cambia. Eso no es traumático porque el sujeto no sufrió un trauma, los genes vos tampoco, no sabés. Ahora, el caso que me voy a referir de la etología y de la psicología sí son traumas. ¿Por qué? Porque para desviar a un chico en la primera infancia hay que presionarlo anómalamente o de manera perversa, como dije, y muchas veces es un trauma eso. Claro. Entonces, eso sí, el caso de la etología es la ciencia que estudia la conducta de los animales. Y hay un autor, Hasseltine, que dice exactamente lo mismo que dijo Freud hace 100 años. Dice que hasta los 5 años, la etapa sensible de la sexualidad, que si uno lo presiona al chico o a la chica o a la nena, puede cambiar su... Dice, porque es una etapa de que el chico está aprendiendo, lo dice correctamente este doctor, que tiene que ser un conespecífico el que va a formar pareja con él o con ella. O sea, no vamos a tomar una vaca ni una jirafa. Claro, sí. Lo hice desde el punto de vista de la conducta normal. Yo leí el otro día, hace tiempo, un artículo de una escritora que escribía en el Diario de la Nación, que decía que a los chicos había que enseñarle que era normal o que era común tener relaciones con animales. ¿Era normal? Sí, que por lo menos enseñarle. Ahora, por eso digo, este doctor Hasseltine, que escribe desde la etología, nos está diciendo que el chico tiene que aprender correctamente el aspecto de los seres humanos para después formar pareja con seres humanos. Sí, obvio. No, con una vaca no. Ahora, que haya... Hay desviaciones. Claro, que haya habido desviaciones con animales en una isla como Robinson Crusoe, vamos a poner, que sí. No hay... Y bueno, sí, pero no vamos a poner eso como modelo. Claro. De lo que está diciendo hoy la ciencia, porque no es así, claro. No es así. O sea, lo que quiero decir es que tanto las investigaciones de etología, de fisiología que hemos citado y de genética que hemos citado, dicen exactamente lo mismo que Freud nos explicó en 1900. Entonces, todas aquellas personas que digan que la elección de objeto o homosexual hoy es una elección consciente, que está todo bien, se equivocan, porque ya viene condicionada. Y cuando hay personas que, como el mismo presidente de la Nación, consideran que la homosexualidad es una enfermedad, eso debería querer decir que se puede curar, como hay ciertas teorías religiosas que llaman a la cura de la homosexualidad. Sí, es muy difícil eso. O sea, antes se usaba más el término enfermedad. Yo creo que, en cierta forma, entiendo que el término puede ser despectivo. Entonces, yo hablo de desvío de las relaciones de objeto. O sea, que podría haber sido una posibilidad para un lado y sale para otro. Un desvío, lo cual no es una censura, lo cual no es una discriminación, ni una falta de respeto. Ahora, lo que vos estás refiriendo de la enfermedad, cuando una persona elige una relación heterosexual o homosexual, ni un congreso de psicólogos lo puede hacer cambiar. A ver si, claro, sí. No. Diríamos, una persona que le gusta jugar a la quiniela, por ejemplo, no es un ludópata. No, exacto. Uno puede jugar al quine, que lleva la quiniela, pero no es un ludópata. Claro. El otro es el que se enferma y que juega
hay quien escupe más lejos. Remata la casa por seguir jugando. Exactamente. Es decir, nosotros dijimos al principio del programa que todos tenemos conductas homosexuales, todos en algún gesto, siempre tenemos, pero no significa que todos seamos homosexuales hemos elegido una elección homosexual, por supuesto. Y eso, ¿por qué crees que se torna una actitud discriminatoria? Es decir, ¿por qué se toman actitudes discriminatorias respecto a la conducta, a cualquier conducta sexual? Porque además no vamos a entrar, pero hay un montón de otras cosas, gente que se traviste, gente que cambia de sexo, digamos, pero ¿por qué, insisto por la pregunta, ¿por qué crees que si pudiéramos asumir en todo caso que todos tenemos componentes de los dos sexos, porque eso genéticamente se sabe, hormonalmente también. Hormonalmente, ¿por qué crees que se torna una cuestión discriminatoria? Porque no es acá, digamos, en todo el mundo es así, ¿no? Sí, nuestra sociedad es competitiva, muy competitiva. Lo diría en términos psicológicos, muy competitiva. Y ahí se nota justamente la competencia, la mala competencia, porque es la mala competencia. Es decir, yo digo, el otro es así para señalarme yo como superior. ¿Viste? Claro. ¿Viste? Entonces, yo creo que en el fondo viene de un centrismo en el yo de las personas que fabrica esta sociedad, a pesar de las instituciones que trabajan y de mucha gente que trabaja de forma desinteresada por el bien de los demás y todo. Sí, es cierto, hay mucha gente que trabaja, pero todavía la competencia incluso psicológica para mí sale en ese aspecto que vos. Bien, Eduardo, el agradecimiento por este jueves. Ya el jueves que viene entraremos en el tema estrictamente educativo, cognitivo y educativo, y lo primero que tendremos que explicar es, en todo caso, cómo repercute todo esto en definitiva en el desempeño del chico, digamos, pasada esa primera edad de formación inconsciente o subconsciente. Sí, ya a los 6 años ya la sensibilidad para la sexualidad desciende. Luego a los 11, 12 ya la sexualidad se va a hacer genital, porque el chico no tiene una predominancia genital. Va a empezar a adoptar su elección, pero en base a la elección primera. Muchas gracias. El licenciado Eduardo Campio va a volver el próximo jueves a las 8:30 de la mañana a hablar sobre esta cuestión. Vamos a entrar a hablar ya directamente en el tema de la educación formal, es decir, educación. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449 42 32 22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado.